Saludos amigos, bienvenidos a esta sexta y última sesión de la serie Conociendo el Tiempo. Para nosotros ha sido de gran agrado y de mucha bendición estar con ustedes durante estos 5 días anteriores y por supuesto en esta sexta ocasión. Es nuestro deseo y oración que también para usted haya sido de bendición, de conocimiento de la palabra de Dios y también de fortalecimiento de su relación con nuestro Dios, un Dios que es amante, que es salvador y que desea el bienestar para cada uno de nosotros. Esta noche vamos a abordar un tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Pero quiero decirle, antes de entrar en materia, que le invitamos a que se suscriba a este canal Verdades de Esperanza para que usted continúe recibiendo las notificaciones de las publicaciones en video que se hacen. Quiero decirles que próximamente tendremos a un invitado especial que va a hablarnos también del cuidado de nuestra salud física, mental y espiritual. Así que yo le animo a que se suscriba y esté atento a las publicaciones. Le agradecemos también por haber invitado a sus amigos, a sus familiares a conectarse a estas transmisiones. Esperamos que para todos haya sido de una gran bendición. Les recuerdo que aquí también tenemos el chat en directo para que usted anote sus comentarios, haga sus saludos también y por supuesto esté atento a los enlaces que en esta transmisión vamos a colocar allí para cada uno de ustedes. Cuenta la historia que Damón y Fintias eran dos hombres amigos que vivían en Sicilia en el siglo IV a.C. Cuenta la historia también que Dionisio, el tirano de Siracusa, había condenado a Fintias a morir en determinado día. Al verse en esta situación y sabiendo que le quedaban algunos días para la ejecución, pidió al tirano que se le permitiese visitar a su familia y poner su casa en orden. Dionisio accedió a la petición, pero bajo una condición: que alguien quedase en su lugar y que estuviese dispuesto a morir. Damón, el gran amigo de Fintias, cuando escuchó estas condiciones que imponía Dionisio, tomó la decisión voluntaria de colocarse en el lugar de su amigo. Ante este ofrecimiento voluntario, Fintias entonces partió hacia donde estaba su familia, estuvo con ellos, como él había dicho, puso las cosas en orden y regresó. Sin embargo, llegó el día de la ejecución y Fintias no apareció. Lo que no sabía Damón es que vientos contrarios habían retrasado la embarcación en la que viajaba Fintias de regreso. Sin embargo, como llegó el día, Damón fue llevado al cadalso y justo antes de que el verdugo ejecutara su tarea, se le permitió tener unas palabras al público que estaba allí expectante. Damón confirmó su gran amistad, su cariño y su amor hacia su amigo Fintias y dijo que de nada se arrepentía. Pero justo en ese momento, cuando ya estaba por darse la ejecución, se vio a lo lejos que venía un jinete a toda velocidad. Y en la medida que ese jinete se fue acercando, se escuchó la voz que decía: detengan la ejecución. Era Fintias, que estaba llegando en el último momento. Llegó justo al lugar, subió al cadalso, llegó donde su amigo y lo abrazó. Y le dijo: te agradezco y aprecio enormemente tu amistad, que fue fiel hasta la muerte. A lo que Damón respondió: lamento no poder morir para salvar tu vida, pero solicito entonces que se me permita morir contigo. Claro, ya no podía morir por su amigo porque había llegado a cumplir con su condena. Pero cuenta la historia que el tirano Dionisio, al ver esta noble y hermosa amistad, no solamente perdonó la vida de Fintias, sino que también le solicitó a ambos que le permitiesen ser parte de tan noble amistad. Qué linda historia, ¿verdad? Una historia de la vida real ocurrida en el siglo IV antes de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Esa historia pinta de una manera casi igual a la situación en que nosotros nos encontrábamos. Usted y yo estábamos condenados a muerte por el pecado. Nos habíamos enemistado con Dios. El pecado vino en nuestro ADN, porque cuando Adán y Eva pecaron, dice Romanos 5:12 que el pecado entró a todos los hombres y por tanto la muerte. Pero el cielo hizo y estableció un plan para darle a usted y a mí la posibilidad de acceder a la vida y a la vida eterna. Como les decía, esa historia pinta de una manera casi igual, porque no es igual, porque en esta historia los dos hombres
fueron perdonados y los dos hombres continuaron viviendo. Pero en la historia suya y en la historia mía, que es una historia de la vida real también, hubo alguien que sí murió por amor a usted y por amor a mí. Cuando el cielo desbordó su amor para darnos la salvación y la vida eterna, envió a esta tierra a Cristo Jesús a morir por usted y por mí. Fíjese qué amor tan impresionante, tan incomparable, tan indescriptible, porque Damón y Fintias eran amigos, pero lamentablemente usted y yo estábamos enemistados con Dios, porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Pero aún así, Cristo vino a esta tierra dejando todo su señorío, su poderío, su bienestar en las mansiones celestiales, en su trono celestial, y vino a esta tierra a morir por usted y por mí. De hecho, la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, yo voy a tomar mi Biblia, le invito a usted a que también haga lo mismo, que tome su Biblia y busquemos en Romanos 5, 8, para que veamos la maravilla del amor de Dios. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, nosotros estábamos en pecado, estábamos desacreditados ante Dios, éramos enemigos de Dios, pero aún así Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Y Juan 3:16 retrata de una manera espectacular también este sacrificio enorme de Cristo Jesús. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, apreciado amigo, nosotros estábamos en una situación desesperada, en una situación de muerte, pero Jesús tomó el lugar que le correspondía a usted y a mí, y sufrió por nuestros pecados, sufrió por nuestros dolores. Fíjense, todo está dado para que usted y yo seamos salvos, para que usted y yo recibamos la vida eterna desde este momento. Ahora, ¿será que al ser humano, será que a usted y a mí nos corresponde hacer algo para ser salvos? De hecho, la salvación es gratuita, ¿verdad? Porque es gratuita para usted y para mí, porque el pago de la salvación ya lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero vuelvo a preguntarle, ¿será que hay algo que usted y yo debemos hacer para recibir la salvación? Bueno, quiero decirle que la palabra de Dios nos muestra qué es lo que nosotros debemos hacer. Yo quiero invitarle a que vaya a su Biblia, al libro de Hechos. Yo voy a abrir la mía también en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Vamos a la palabra de Dios, porque hay una historia interesante para cada uno de nosotros allí, que nos muestra lo que usted y yo debemos hacer para tener ese acceso completo a la vida eterna. Resulta que el apóstol Pablo, el gran San Pablo, ¿verdad?, había ido a una ciudad a predicar la palabra de Dios. Había ido con su compañero Silas. Ellos habían ido allá a Filipos, que quedaba en la provincia de Macedonia. Y bueno, ellos predicaron el Evangelio. Le invito a que lea Hechos 16. Predicaron el Evangelio, las nuevas de salvación, a Cristo como el gran Mesías que había venido a morir por nosotros, y eso alteró algunas situaciones en la ciudad. Y es que cuando el Evangelio es presentado, el Evangelio revoluciona la vida de las personas. Y eso fue lo que ocurrió en esta ciudad de Filipos. Y hubo personas que se levantaron contra los apóstoles, contra Pablo y contra Silas, a tal punto que fueron llevados a la cárcel. Pero resulta que a partir del versículo 25, allí en Hechos, ocurre un acontecimiento interesante. Hechos 16, 25 dice de la siguiente manera: pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Miren, en esta noche, allí donde estaban encarcelados Pablo y Silas, ocurrieron dos milagros. En primer lugar, hubo un gran terremoto.
que sacudió los cimientos de la cárcel. Y fíjense, es probable que ese terremoto solo haya sido para sacudir los cimientos de la cárcel. No se registra que hubiese daños en otras partes de la ciudad, y de hecho solo fueron sacudidos los cimientos, la cárcel no se cayó, pero milagrosamente fueron sueltas, fueron rotas las cadenas de todos los prisioneros, todas las puertas se abrieron, algo asombroso. Y el segundo milagro es que a pesar de esa situación, ninguno de los presos se escapó. Fíjense que la mayoría de las cárceles, generalmente los presos o algunos de los presos están viendo cómo se escapan. Aquí todos tenían la posibilidad, pero ninguno se escapó. Dos situaciones milagrosas, un terremoto y que ningún preso se escapara. Y allí el carcelero de Filipos, ante tanto prodigio, hace una pregunta fundamental. Hechos 16, versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hizo la pregunta fundamental de la vida, la pregunta fundamental que debe hacerse cada ser humano. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fíjese, yo creo, y vuelvo a repetirlo, que probablemente esta pandemia sea para cada uno de nosotros como ese terremoto de aquel carcelero, que ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad, ha sacudido los cimientos de nuestra familia y tal vez de nuestra propia vida, que ha puesto en perspectiva las cosas que son valiosas en este mundo, que más allá de tener cosas, lo más importante es precisamente la salud, la vida, la familia, los amigos, ¿verdad? La gente que queremos, pero también el tener esperanza más allá de la crisis. Eso es algo importante para la vida del ser humano. Y este carcelero, en medio de esa situación crítica, hizo una pregunta que, vuelvo a decir, es fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Él preguntó, repito, Hechos 16:30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol San Pablo, junto con su compañero Silas, responden allí en el versículo 31. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese, lo mismo que leímos hace un momento en Juan 3:16. Dice allí Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como puede notar, si hay algo que nosotros debemos hacer. En efecto, la salvación es gratuita, está disponible para todos. Jesús dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero nosotros debemos tomar la decisión de creer, tomar la decisión de querer ser salvos, tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús. Y miren, la historia no termina allí. En los versículos siguientes, dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es decir, tomó la decisión fundamental a partir de la pregunta esencial: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree, le dijeron los apóstoles. Y aquel hombre, y no solo él, sino todos los seres amados de él, creyeron también y se entregaron a Cristo Jesús. Ahora, vimos que Damón y Fintias tenían una amistad inquebrantable, que fue capaz de llegar hasta la muerte, aunque ninguno de los dos murió. El cielo ha querido establecer también una relación y una amistad inquebrantable entre el cielo, es decir, entre Dios y nosotros los seres humanos. Y ha hecho todo el esfuerzo, incluso envió a su Hijo único para morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué significa, diría yo más bien, creer para ser salvo? ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Pero en este momento yo rápidamente voy a compartir con usted 7 pasos, y va a ser muy breve, 7 pasos que nos llevan precisamente a la configuración de esa decisión que usted y yo debemos tomar para seguir a Cristo Jesús, para aceptar a Jesús y tenerlo como nuestro amigo y como nuestro Salvador. Y el primero de esos pasos es oír la palabra de Dios. Fíjense qué interesante, es parte de lo que hemos estado haciendo durante esta semana, oír la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera en Isaías 55, 2 al 3: oídme atentamente y comed bien, se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Es
necesitamos escuchar la palabra de Dios. Yo lo felicito a usted que ha tomado la decisión de unirse esta semana, a esta transmisión, a escuchar la palabra de Dios. Pero también, en el contexto bíblico, oír la palabra de Dios significa que usted también tome la decisión de leer diariamente la palabra de Dios. Es decir, que se exponga a la palabra de Dios. Exponerse a la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola, es el primer paso para recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero el segundo también es muy importante. El segundo paso consiste en creer en Cristo Jesús. Dice Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los que oyeron era como 5,000. Y Marcos 16:16 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Juan 3:36 declara, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna. Así es, no es suficiente con oír la palabra de Dios. Es necesario creer la palabra de Dios y creer en Cristo Jesús. Creer que Él nos ama, creer que murió por nosotros, creer que el sacrificio que hizo en la cruz es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Pero quiero decirles que estos son una serie de pasos. Hemos visto el primer paso, oír la palabra de Dios. En segundo lugar, oír la palabra de Dios y creer en Cristo Jesús. Y el tercer paso implica tomar una decisión importante, la de recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque después de oír y de creer, nosotros debemos recibir a Jesús en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron y a los que le recibieron. Y Jesús hoy está tocando la puerta de tu corazón diciéndote, déjame entrar. Porque Juan 13:20 también declara, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, dijo el Padre. Y el que me recibe a mí, dijo Cristo, recibe al que me envió. Entonces nosotros debemos recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, hacerlo parte de nuestra vida, que sea más bien el que controle nuestra vida, de tal manera que lo que hagamos sea siempre para la honra y gloria de Dios y para el beneficio de nuestro prójimo, y que nosotros vivamos con gozo, con bienestar, con salud espiritual, con fortaleza frente a los problemas, y que seamos realmente vencedores en esta vida. Pero saben, una vez que uno ha decidido recibir a Cristo en nuestro corazón, hay que tomar otras decisiones. Pero lo primero es que hay que dejarlo entrar a nuestra vida. Apocalipsis 3:20 declara, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se cuenta una historia de una exposición, acerca de una exposición de obras de arte, donde hubo una convocatoria de público y también de críticos de arte que fueron a ver esa exposición de obras de arte. Y resulta que había una que llamó mucho la atención a un crítico. Era Cristo Jesús tocando a la puerta de una casa. Y se notaba allí cómo Jesús tocaba la puerta y la configuración de la pintura, sus colores, todo lo que tenía era extremadamente hermoso. Pero el crítico señaló, esa pintura tiene un defecto, tiene un error, y es que la puerta no tiene manija, no tiene cómo abrirla. Pero entonces allí apareció el autor de aquella gran obra y respondió con sencillez y con ternura a aquel crítico de arte. Lo que pasa con esta pintura no es que tenga un error, sino que a propósito ha sido dejada así. Porque cuando Jesús llega a tu vida, Él solo toca la puerta. Él no patea la puerta ni empuja la puerta, Él solo toca. Y la única manera de que esa puerta sea abierta es que de adentro alguien tome la decisión y la abra. Cuando eso ocurre, cuando se toma esa decisión de abrir la puerta del corazón, entonces Jesús entra alegre y feliz y hace todas las transformaciones que necesita nuestra vida, para que tengamos una vida de bienestar, de felicidad, de alegría, aunque sea en medio de las situaciones difíciles. Ahora, recibir a Jesús en nuestro corazón, permitirle que entre a nuestra vida, implica también tomar algunas decisiones, y ese es el paso cuarto. El paso número 4 implica que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, de las cosas que no agradan a Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré de tus pecados.
Es decir, Dios está dispuesto en todo momento a perdonarnos y a olvidar nuestros pecados. No sé si ustedes han escuchado a personas que dicen, yo perdono pero no olvido. Es decir, ahí no hay realmente un perdón. El ejemplo es Dios y está en su palabra. Cuando nosotros, y aquí abro un paréntesis, cuando nosotros perdonamos a alguien, debemos olvidar por completo aquella situación que nos ha afectado, que ha causado un mal, porque ya hemos perdonado. Eso es lo que hace Dios, y Dios es amplio en perdonar. Pero para que ese perdón surta el efecto, nosotros debemos arrepentirnos de eso que hemos cometido, y el arrepentimiento debe ser sincero, con dolor y con la disposición, no en nuestra fuerza, sino en Dios, de no volver a cometer aquello que ha desagradado a Dios. Su palabra declara en Hechos 2:37 al 38, al oír esto, es decir, un grupo de personas que escuchaba la palabra de Dios predicada por los apóstoles, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Es decir, como les decía, el verdadero arrepentimiento implica dolor por lo cometido, pero también la disposición en el Señor de no volver a cometer aquello que ha desagradado a nuestro Dios. Y eso implica todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Debemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, arrepentido, y pedirle perdón y pedirle fuerzas para vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Pero eso será fácil cuando nosotros hemos dejado que Jesús entre en nuestro corazón, porque será Él el que gobierne nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras acciones y nuestras palabras. Pero saben, hay un paso número 5 que nosotros debemos dar, y es el de confesar esos pecados. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hemos visto 5 pasos importantes. Número 1, oír la palabra de Dios. Qué bien, y gracias a Dios que lo estamos haciendo. Número 2, creer en esa palabra y creer en Cristo Jesús. Yo creo que hemos tomado esa decisión, ¿cierto?, de creer en la palabra de Dios y creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero en tercer lugar, debemos recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, nos dice Él. El paso, o los pasos 4 y 5 implican buscar el perdón de Dios como producto del arrepentimiento y la confesión, ambos sinceros y legítimos ante nuestro Dios. Una vez que nosotros hemos hecho eso, es decir, tenemos a Jesús en nuestro corazón, debemos tomar un sexto paso. Debemos dar un sexto paso que es muy importante para nuestra vida. Un sexto paso que es la expresión externa de que nosotros hemos creído, de que hemos aceptado, de que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y ese sexto paso es el santo bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Como lo practicaba Jesús, o como fue bautizado Jesús allá en el río Jordán. Es una sepultura a una vieja vida en el agua, e inmediatamente un nacimiento a una nueva vida. Por eso el bautismo debe ser por inmersión, sumergiendo a la persona en el agua, porque eso simboliza, como lo practicaba Juan el Bautista, por ejemplo, que la persona muere a su vida anterior y nace a una nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y Marcos 16:16 nos coloca el bautismo como una condición necesaria para recibir la salvación. Dice Marcos 16:16, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces podemos ver que estos 6 pasos son esenciales para la salvación, pero hay un séptimo paso. Y quiero llevarle a usted, quiero pedirle que me acompañe al libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24:13 declara lo siguiente, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, después de haber dado esos 6 pasos, hay que mantener una vida de comunión con nuestro Dios, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, a través también de compartir con otros la gran esperanza que hoy usted y yo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, la gran esperanza del regreso de Cristo Jesús, la gran bendición de que hoy nosotros tenemos la posibilidad de gozar una vida de comunión con Dios, de encontrar fortaleza en medio de nuestros problemas, de encontrar auxilio en las tribulaciones
y de tener a alguien en los cielos que nos escucha y que atiende nuestras peticiones. Entonces recordemos, debemos oír la palabra, debemos creer, debemos recibir a Jesús, debemos buscar y recibir el perdón de nuestros pecados, pero también debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo hacían los apóstoles, y perseverar hasta que Cristo venga a esta tierra, que será muy pronto, como vimos esta semana. Porque las señales anuncian que este mundo va de mal en peor. Las señales anuncian que Jesús está pronto a venir a esta tierra a buscar a su pueblo, que lo ha estado esperando, que se ha estado preparando para ese gran encuentro. Ahora, le pregunto yo, ¿le ha quedado un poco claro, apreciado amigo, con estos textos que hemos leído, cuál es la respuesta a esa pregunta que hizo el carcelero de Filipos? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 7 pasos sencillos que usted los puede ver en este momento aquí en la pantalla. Dios desea que usted adopte hoy, no mañana ni pasado, cuando acabe la pandemia o cuando usted resuelva algún problema. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él no nos dice, bueno, deja tus pecados, tus problemas, tus situaciones y ven a mí. No, Él nos dice, ven a mí así como estás, que yo haré lo que tenga que hacer con esas situaciones. Él nos recibe como estamos. Cuando lo dejamos entrar, Él toma el control y hace las transformaciones, los ajustes, las modificaciones, las actualizaciones que requiere nuestra vida para tener una vida en paz y en comunión con Dios. No una vida sin problema, una vida en la compañía de Dios para enfrentar todas las situaciones difíciles y para disfrutar con mayor y más alegría aquellas felices que Él pondrá en nuestra vida. ¿Qué decides tú? Quiero decirte que en la palabra de Dios está registrada también, mira, allí mismo en el libro de Hechos, la vida de un personaje muy interesante. Y yo quiero invitarte a abrir la Biblia, me imagino la tienes abierta, allí mismo en el libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y vamos a leer varios versículos. Te invito a que los leas conmigo. Hechos capítulo 7 dice de la siguiente manera. Hechos 7, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira, interesante, aquí dice que luego que apedrearon a Esteban, no dice que murió, sino que durmió. ¿Se acuerdan? Hace unos días que lo vimos, ¿verdad? La muerte es un sueño. La persona nada sabe. Esteban está en su sepulcro, en su tumba, esperando que Jesús venga por segunda vez. Pero dice la palabra de Dios aquí que a Esteban lo apedrearon. No sé si ustedes lo han escuchado, pero Esteban es considerado el primer mártir cristiano. Por enseñar que Jesús era el Mesías, fue apedreado y murió. Pero miren lo que dice a continuación, Hechos capítulo 8, versículo 1. Dice allí, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Surge un personaje aquí que menciona el libro de Hechos, Saulo. Dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Resulta que Saulo era un hombre que se había convertido en el emblema de la persecución, aquellos que predicaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Redentor del mundo, que Jesús era el Hijo de Dios. Y Saulo hacía todo lo posible para callar esas voces. Mataba, como vimos en el caso de Esteban, llevaba a la gente a la cárcel y los perseguía hasta en otras ciudades fuera de Jerusalén. Ahora, miren lo que dice el libro de Hechos capítulo 9, y empieza con este personaje. Dice Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, es decir, otra ciudad, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cómo es posible que Dios, que Cristo se tomara el tiempo de ir a visitar a un hombre que era perseguidor, que era homicida, que era torturador? ¿Cómo será posible que Cristo hizo esto? Bueno, quiero decirles que eso fue producto de esa oración de Esteban, justo en el momento cuando lo estaban apedreando. Esteban terminó su vida orando: Señor, no le tomes en cuenta a estos lo que están haciendo. Y esa oración fue escuchada, y camino a Damasco, Cristo Jesús visita a Saulo. Y Saulo hace dos preguntas fundamentales también. Así como el carcelero de Filipo le preguntó a un tal apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Acá Saulo de Tarso hace dos preguntas esenciales. La primera: ¿quién eres, Señor? Bueno, en esta semana yo creo que nosotros hemos mostrado un poco quién es Cristo Jesús. Es nuestro amigo, nuestro Salvador, es el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, el que pronto vendrá a esta tierra a llevar a todos los que creen en Él a las mansiones celestiales. Eso no es cuento, apreciado amigo, está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera. Ya se acerca la Navidad, y dije que no me iba a cansar de repetirlo. Creemos en la Navidad, creemos que Jesús vino a esta tierra, porque las profecías bíblicas lo anunciaban, y se cumplió, y los evangelios lo relatan. Ahora los evangelios nos presentan que Jesús viene pronto a esta tierra, y las señales lo anuncian. No hay, digamos, duda en cuanto a eso. Todo lo que está ocurriendo anuncia que Jesús viene a esta tierra. Pero ahora que sabemos eso, debemos hacerlo la segunda pregunta, que fue la misma que se hizo Saulo. Esa misma pregunta debe hacerla usted y debo hacerla yo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Se atreve usted en esta ocasión a hacerle esa pregunta a Cristo Jesús? ¿Qué quieres que haga, Señor? Bueno, Saulo se atrevió a hacer esa gran pregunta. Y la respuesta de Dios fue: tranquilo, entra a la ciudad de Damasco y allí se te darán indicaciones. Y dice en esta historia, los versículos 7 en adelante: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Sí, Jesús le dijo: tienes que ir a Damasco y allí yo te daré indicaciones. No sé qué es lo que Jesús te va a decir hoy, pero Jesús te está pidiendo que tú le preguntes: ¿qué quieres que haga, Señor? Así como Saulo en camino a Damasco lo preguntó. ¿Aceptas tú el desafío de preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo le pregunto a usted: ¿qué espera para hacer esa pregunta? No espere para mañana. Tal vez para mañana o para pasado o para inicio del otro año sea demasiado tarde. O tal vez se enrede usted en otras cosas y pierda la noción de esta realidad pandémica, histórica, que anuncia la venida de Cristo. Hoy es el día de tomar esa decisión. Pero yo quiero invitarle al libro de Hechos capítulo 22. Allí Saulo, o se encuentra registrado nuevamente este incidente de camino a Damasco que está en Hechos 9. Yo le invito a que vayamos allí, a Hechos capítulo 22, donde Pablo relata su conversión. Y yo quiero decirle cuál fue qué fue las indicaciones que Ananías, un hombre enviado por Dios, le dio a Saulo allá en Damasco 3 días después. Y él le dijo así, Hechos 22:12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice Saulo, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esas fueron las indicaciones que Ananías, mandado por Dios, le dio a Saulo. Hermano Saulo, le dijo: levántate. Dice el versículo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y es lo mismo que Dios te dice en esta ocasión. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Recibe a Cristo Jesús en tu corazón.
y manifiesta a través del santo bautismo tu expresión pública de seguir a Cristo Jesús, tu expresión pública de que lo has aceptado en tu corazón. ¿Aceptas el desafío en esta ocasión? Jesús te está llamando. ¿Sabes qué pasó aquel día en camino a Damasco? Bueno, Cristo Jesús se le presentó a Saulo y Cristo Jesús cambió su corazón, cambió su vida, cambió sus ideologías, cambió sus pensamientos, cambió sus sentimientos, cambió su forma de ver el mundo. Y la empezó a ver de una manera como se veía el mundo a través de los ojos de Cristo Jesús. Y eso trajo inmediatamente tranquilidad y bienestar a Saulo. Y se convirtió en una nueva criatura, como él mismo describió en el libro de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo Jesús llegó a la vida de Saulo para cambiar su corazón, para cambiar su modo de ver las cosas. Y Ananías le dijo: ¿qué te detiene? Levántate y bautízate. ¿Cómo puede una persona que perseguía a Cristo, que perseguía a los que creían en Jesús, que perseguía a todo aquel que no pensara como él en términos religiosos, haber sido visitado por Cristo Jesús y haber cambiado su vida? Bueno, porque Cristo Jesús está buscando a todos aquellos que de manera sincera desean oír, desean creer y desean recibirlo en su corazón. Y eso es un llamado para usted que está mirando este video en esta ocasión. Jesús lo está llamando. Ahora yo quiero pedirle que se imagine algo. No sé dónde usted está, probablemente usted está en una habitación o está en su sala, está tal vez en la terraza con un teléfono viendo esta transmisión, está en su cocina, en su comedor, no sé, tal vez en la oficina, no importa. Imagínese que allí donde usted está, ese es el camino a Damasco y que en este momento Cristo Jesús lo está llamando y le está diciendo: levántate, sígueme, bautízate, estoy tocando a tu puerta. ¿Qué va a responder usted? Probablemente esa es la oportunidad que Dios le está dando para usted buscar y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Saulo en aquel momento aceptó a Cristo Jesús. Y aquel hombre, apreciado amiga y amigo, que era perseguidor, torturador, homicida, que era una persona violenta, además instigador, se convirtió en el gran apóstol Pablo, el principal escritor de la Biblia, porque tiene 14 libros escritos en la Biblia, el principal plantador de iglesias cristianas en todo Asia Menor y parte de Europa. Ningún otro apóstol llegó a establecer tantas iglesias como Pablo. El mayor teólogo del Nuevo Testamento fue San Pablo. Sí, Saulo, el que había sido perseguidor. Ahora mire, seguramente usted dirá: bueno, es que yo no soy ni torturador ni perseguidor. Pero bueno, mira, si Jesús hizo esa transformación en la vida de Saulo, que era un hombre, podríamos decir, tan malo, tan malvado, ¿cuánto más podrá hacer contigo y conmigo que estamos hoy escuchando y leyendo la palabra de Dios? Él desea hacer esa transformación en tu vida y en mi vida para que tú y yo gocemos de salud y de bienestar. ¿Aceptas tú a Cristo Jesús como lo aceptó el carcelero de Filipos, como lo aceptó Saulo de Tarso para convertirse en el gran apóstol Pablo? En este momento está apareciendo en el chat y aquí hay un número de teléfono donde tú puedes escribir y decir: yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador personal, decido recibirlo en mi corazón. Tú puedes tocar el enlace, puedes chatear a este número de WhatsApp y decir: yo acepto, porque he entendido y acepto el desafío de que mi vida sea transformada. Reconozco que necesito en mi vida la presencia de Dios y quiero ser salvo a partir de hoy. ¿Qué decide usted en esta ocasión, apreciado amiga y amigo? Quiero decirle que conocer a Cristo Jesús y aceptarlo como nuestro amigo y nuestro Salvador es la cosa más maravillosa, la decisión más linda que usted puede tomar en su vida. Esta semana hemos aprendido que la palabra de Dios es su voluntad dirigida a cada uno de nosotros. Conocimos también que Jesús viene pronto porque quiere que ya este mundo de pecado, este mundo de injusticias, de sufrimiento llegue a su final y quiere que todos los que creamos en Él seamos llevados a vivir una vida hermosa. Aprendimos también que la muerte no es el final, porque Cristo Jesús venció a la muerte. También hemos recibido el llamado y la invitación a entender y hacer nuestra la ley de Dios
para tener una vida de comunión armónica con nuestro Dios y con nuestros semejantes. Es lindo vivir en armonía con Dios. Es lindo vivir una vida de bienestar y salud espiritual, de vivir con esperanza. Quiero decirles que al día siguiente de haber hablado del tema de la muerte, de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, es decir, el 2 de diciembre, hace 2 días atrás, mi papá cumplió 5 años de fallecido. Y lo recordábamos, ¿verdad?, con mucho cariño y con nostalgia, pero con esperanza, con alegría en nuestro corazón, porque dentro de muy poco nos vamos a reunir con Él, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga, los muertos resucitarán primero. Y en el primer video, no sé si ustedes notaron eso, yo les dije que yo iba en los próximos días a cumplir años. Bueno, es que realmente ese video fue grabado hace varias semanas, pero quiero decirles que coincidentalmente, y tal vez no sea coincidencia, pero quiero decirles que hoy, 4, yo también cumplo años, pero años de haber entregado mi vida a Cristo Jesús, años de haber sido bautizado, de que mi vida haya sido sepultada en las aguas y haya nacido a nueva vida. Nueva vida no significa que Isaías sea perfecto, no, para nada. Significa que he aceptado y recibido a Jesús en mi corazón y que de allí en adelante he decidido perseverar en este camino hasta que Cristo venga por segunda vez. Yo te invito a que tú tomes la misma decisión. Yo fui bautizado un 4 de diciembre en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una iglesia que enseña todos estos mensajes que hemos visto durante esta semana, que enseña y que vive la ley de Dios, que vive ese amor que Cristo ha dejado para los seres humanos, pero que también vivimos la pasión de compartir con otros estas verdades que están llenas de esperanza. Hoy hemos visto 2 personajes que hicieron preguntas fundamentales. El carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Yo te invito una vez más en esta noche a que tú tomes esa decisión de seguir los pasos para la salvación y de aceptar el llamado que le hizo Ananías a Saulo. ¿Qué te detienes? Levántate y bautízate en el nombre de Jesús. Yo te hago ese llamado y en este momento nuevamente aparece el enlace, aparece el número para que tú digas yo acepto. Y en este momento yo voy a tener una oración pidiendo una bendición por ti y por tu familia, para que tomen una decisión, la decisión más importante de su vida, que es la de seguir a Cristo Jesús. Luego vamos a escuchar una hermosa alabanza que nos invita a confiar en Cristo Jesús. Allí también tendrás la oportunidad de decirle a Cristo Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal. Te invito a inclinar el rostro. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, en esta ocasión te damos gracias por el enorme privilegio y la bendición de haber estudiado tu palabra durante esta semana. Gracias, Señor, porque hemos conocido una buena parte de lo que tú has enseñado a través de tu palabra y que quieres que nosotros vivamos. Hoy, Señor, colocamos a cada una de las personas que está viendo esta transmisión en tus manos. Y rogamos, oh Padre, que el Espíritu Santo actúe en ellos para tomar la mejor decisión de su vida, que es la de recibir a Cristo Jesús y aceptarlo públicamente a través del santo bautismo. Hoy que conocemos el tiempo y que sabemos que lo que vemos anuncia tu venida, invitamos, oh Padre, a través del Espíritu Santo a cada uno de los que estamos viendo este video, a que nos preparemos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Bendice a cada una de las personas conectadas en su decisión, bendícelas diariamente y bendice a sus familias, porque lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les invito a disfrutar esta hermosa alabanza y a decidirse por Cristo Jesús. Ven a la fuente de vida, ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece, ven pues al pie de la cruz.
gloria.